2. El hombre necesita catástrofes cuando la naturaleza no se las crea. Ser libre es el más duro de los estados. La fatalidad es ley divina y el hombre actual percibe la orfandad jerárquica. Hace entonces el apocalipsis contra la condición humana. D. H. Wolf. Cerca del Liber Arte, a no más de 3 cuadras sobre la vereda de Corrientes, a las puertas de un snack bar, yace un hombre. Ana acaba de salir furiosa del café. El poeta, viejo conocido, con unos cuantos años de más para su rostro adolescente, le había prometido incluir algún poema suyo en la página de su revista Acápite. Ana trata de sonreír. El poeta la presenta a un periodista amigo, según dice, ex crítico de la revista Xulupis. Luego se pone a hablar con él como si Ana no existiera. Ahí la tenés. Me enseñaba marxismo a los 17 años, y mientras gritaba revolución, todos los tipos andaban detrás de ella. Ana hace una alusión al ofensivo del comentario, aduciendo que son artilugios machistas. El poeta la mira con una desdeñosa ternura. Pero mi amor, si el feminismo es un mito de la modernidad, como todos los ismos existentes hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la función de la mujer para ustedes?, pregunta Ana. La mujer sirve para ser atravesada, responde el ex crítico, sonriéndole con lástima. Para ser dicha por el hombre, acota el poeta. Pero yo no quiero ser dicha, protesta Ana. Se ve ridícula. No importa, piensa y agrega. Quiero decirme misma. La puerilidad, el tono desafiante con que acaba de formular aquello último. Desafío en el que se adivina la súplica. Le resulta un perfecto blooper. El poeta y el excrítico se ponen de risa y le piden que no se tome la vida tan a pecho. Ana se levanta, da un puñetazo sobre la mesa con los ojos llenos de lágrimas. No dice nada y se va. País campo minado, infiernito gris, repite. A no más de 3 cuadras de andar sobre la vereda de Corrientes, casi llegando a Callao, lo ve. Parece un borracho. Tal vez lo sea, pero no está tirado ahí solo por eso. Ana se acerca. El hombre levanta la vista débilmente. Ana le pregunta qué le sucede. En ese preciso momento un tipo obeso de corbata roja que pasa junto a ella, acompañado por otro que tiene un celular en la mano, le escucha y con cierta cordialidad paternal intenta aclararle la situación. Es un vago, ¿no ve? Un borracho. Yo siempre paso por acá. Hace un mes que está ahí tirado. Dice que tiene sida. Lo que no se hace hoy en día para no ir a trabajar. El tipo le aconseja, con una amable palmadita. Déjelo. Es basura, ¿no lo ve? Ana lo repele con ojos de alucinada. Más basura será usted. Y agrega algunas otras cosas, ya rayanas en el absurdo, como aconsejarle que se meta en una bolsa de residuos, que es el lugar más apropiado para él, etc. En el calor de la pelea no se da cuenta de que un hombre de traje gris y maletín negro está parado junto a ella y la mira con solidaridad. Hay gente mala, señorita. ¿Qué le va a hacer? Ana lo contempla asombrada. ¿Quién es? Ni siquiera oyó sus pasos. Ricardo Labia, visitador médico. Mucho gusto. Mantengo 5 hijos. ¿Qué va a hacer? Uno se salva como puede. Ana verifica la ausencia de un dedo en su mano izquierda. Ambos se arrodillan frente al hombre caído. De cerca
Pueden apreciar unas úlceras en la cara y en los brazos. ¿El sarcoma de Kaposi? Pregunta Ana. El hombre llora. Sí, eso me dijeron, pero yo no tenía una obra social. Tomo mucho por el dolor, ¿sabe? Me dijeron que no hay más camas. Hace un mes que estoy aquí, señora. ¿Pero nadie la ayuda? Y usted sabe cómo son las cosas. De la farmacia de enfrente me dieron un poco de hiprogloss. ¿Ve? Ana asiente muda. Recuerda escenas similares. ¿En dónde? No en estos tiempos. Un lugar sórdido. Adentro de un valle bajan unas canastas con verduras crudas. Restos de comida. Abajo los hombres deambulan como sombras. La humanidad ha prescindido de sus sombras para desconocer sus límites. La gran conquista romana no admite distinción entre el hombre y sus dioses. No hay sombras en el mundo de los hombres de oro. Las sombras están todas juntas adentro del valle. Los leprosos no piden, no ruegan, igual que los futuros musulmanes de Buchenwald, solo arrastran los pies y abruman su mirada. Esperan que la muerte les sea más o menos tolerable. Algunos ni siquiera la consideran. Aquel es asunto concluido. Ana promete, jura que lo va a llevar al hospital. El ángel gris, como más tarde lo llamara, asiente acotando que él tiene el número del Muñiz y algunos contactos, etc. El hombre caído agradece y cierra los ojos. 2 horas después, luego de innumerables llamados y negativas, consiguen una ambulancia del CIPEC, especializada en sidosos. ¿A dónde lo llevarán? Pregunta Ana, mientras observa cómo aquellos 2 jóvenes con barbijo levantan al hombre y lo colocan en la camilla. Puede que al hospital de Lanús. No hay camas en ninguna parte. ¿Cómo están las cosas? El hombre mira a Ana y el ángel gris. Se saca del dedo un anillo de alambre. Yo no tengo nada, dice. Déjenme darles mi anillo, por favor. La gente se ha amontonado. ¡Qué barbaridad! ¿Y así, con sida, lo dejan en la calle? Pero fíjese qué peligro. Pueden pasar criaturas. Las cosas que hay que ver. Y bueno, el que las hace, las paga. Ana les escupe y hace un amague, tratando de tomar del brazo a su ángel gris, pero no está por ninguna parte. Solo percibe algo así como un débil dibujo de alas en el aire. Una sana, la otra quebrada en la mitad. 3. Tal vez uno de los últimos personajes que Ana conoció fue aquel filósofo, epistemólogo, profesor de la Universidad de Belgrano, conferencista y, entre otras cosas, autor de 7 complejos libros acerca de la relación del discurso del poder con la episteme y el espíritu absoluto de Hegel. Ana lo recibió, como en tantas otras ocasiones solía hacerlo, con una mezcla de desafío y exaltación infantil. El hombre pasaba ya los 50. Tenía un aire a cosa rancia, un olor acre, que Ana percibió en su primer encuentro. Sin embargo, no prestó atención a su olfato. El hombre era todo un erudito, y cosa verdaderamente exótica, decía admirarla. Si tomaras conciencia del gran talento que tenés, un poderoso sentido estético, imágenes de pensamiento, etc. Ana se sintió conmovida. La erudición me ha oxidado, decía el señor Núñez Cortés. Digamos que me pierdo esa maravillosa virtud de los poetas. La intuición del conocimiento. Comenzaron a reunirse todos los viernes. Núñez Cortés le ofreció escribir un libro de diálogos entre poiesis y episteme, y siguió halagando a Ana. Como si fueras, para mi psique, mariposa apresada en las sombras que emerge en las profundidades y retoma el camino hacia su elemento, el aire. Le dedicó incluso uno de sus libros diciendo:
Brindo por el fin de las frustraciones. Tal vez alguien la entendiera. Después de todo, y hubiese seres aislados capaces de sentir lo que ella sentía. Hacía mucho que Ana esperaba abrigo, y las palabras del profesor Núñez Cortés fueron un bálsamo. Todo resultaba desproporcionadamente bello. Un erudito que le pedía que le enseñara a retornar a las fuentes de la intuición poética y le ofrecía escribir un libro y respaldarla en todo lo que necesitara para sus futuras obras poéticas. La especie de los mecenas era algo, por cierto, desaparecido, y por otra parte, su característica no era precisamente dar todo por nada. Ana hizo oídos sordos a su sentido común. ¿Por qué no podía sucederle algo completamente bueno? Organizaron el índice. Comenzaron los diálogos grabados. Ana se sentía cohibida. Autología del conocimiento, teoría de la evanescencia, concepto del poder, teoría personal acerca del deseo. Núñez Cortés la llamaba teoría del orgánico. Ana afirmaba la importancia de una ética que definiera y ordenara el deseo, el que a su vez, decía, daba luz a esa misma ética. Núñez Cortés disentía, argumentando que sólo lo orgánico tenía un sentido, lo ético estaba supeditado al deseo. Es una teoría del poder, agregaba. Ana se sentía extraña. En otras ocasiones, aquel alegato acerca del discurso del poder la habría exasperado, pero el reconocimiento del profesor hacia su obra la tenía perpleja. No se atrevía a formularse cosas tales como que, detrás del caballeresco modo de relacionarse con ella, podría esconderse una mente paranoica. Él la había invitado a su casa a almorzar en cierta ocasión. Ana no pudo probar bocado. Aquel olor repugnante no sólo provenía de él, sino de su lugar, de cada cosa suya, hasta un leve sabor a viejo en la comida. Daddy, su empleada, era permanentemente amonestada por el Herr Professor, según se hacía llamar, un poco en broma, un poco en serio. ¿Cómo me coloca esas tazas azules, Daddy, por Dios? ¿No se da cuenta de que no van con el mantel? Hágame el favor, cámbieme las tazas ya mismo por las de color beige. Apure, mi hija, ¿no ve que tengo una invitada? Después se dirigía a Ana, en señal de disculpa. La tengo de lástima. No tenía dónde caerse muerta. Además tiene problemas psicológicos. Un día de estos la voy a echar. ¿No te parece que se está poniendo un poco vieja? Ana sentía ganas de vomitar. Fue un chiste. No me vayas a creer un monstruo. Si supieras que hasta Mars elegía mucamas jóvenes y bonitas para tener una affaire. En eso no se ocupaba de ser especialmente equitativo. La revolución. Él lo sabía. No pasaba por las mujeres, precisamente. Después, viendo que Ana comenzaba a violentarse, endulzó el tono y le habló del sentido último de la verdad, de su gran belleza espiritual. Le contó su infancia solitaria de pequeño rey al que todo le estaba permitido, su lucidez temprana, su precocidad que lo aislaba de los niños comunes. Buscó enternecerla, pero Ana estaba demasiado triste y sentía náuseas aún. El profesor Núñez Cortés le prometió salvarla de su melancolía. Una criatura superdotada como ella, viviendo en un mundo de hombres con alma de siervos, era una injusticia sin parangón. Ana parecía no poder reaccionar. Aceptaba aquel pequeño trono que le ofrecían, un reinado espiritual bajo dudosas leyes, pero ¿cómo podía negarse, ahora que más que nunca se sentía un paria? Ella ansiaba, por sobre todas las cosas, descansar, reposar sobre sus sueños, adormecerse con el arrullo de la música, más allá de todos aquellos conceptos aberrantes. Ana los llamó excéntricos. El profesor Núñez Cortés se había vuelto un interlocutor y nada ansiaba más en el mundo que un verdadero interlocutor. Había cantado como ruiseñor de Keats, había desafiado temporales
paciencia de tiempos en derrumbe. Ah, qué día comienza a partir de una palabra trunca. Era ese un periodo en que solía citarse con frecuencia, como si fuera otra, una tercera que escribía la vida que ella no podía o ya no quería manejar. Fatalmente, y esto Beck lo había visto muy bien, dejaba que los signos de la muerte la envolvieran. Después de todo, su vida no había sido más que un pago, algo no demasiado trágico, se decía, un tiempo inmerecido. Ana estaba al borde del abismo. Posiblemente por esto no pudiera reaccionar. Reposar en el gran oído del mundo, ese que le devolvería como un eco enriquecido sus propias palabras huérfanas por tantos años. Ana quería recordar a ese Dios que alguna vez se le había figurado piadoso. No sabía cuándo, en realidad. Era su memoria un vago arquetipo de lo que supuestamente hubiera podido ser si ella y el mundo se lo hubieran permitido. El profesor Núñez Cortés parecía ir perdiendo paulatinamente la paciencia. Cuanto mayor era la entrega de Ana, más se exasperaba el ánimo del profesor. Cierta vez, Ana, a modo de confesión, le mostró la imagen de su Circe, aquel desnudo que debía descolgar de la pared unos días después de su muerte. Catar el alma en el cuerpo. Con él se atrevía a parecer estrafalaria, puesto que el profesor parecía conocer muy bien los intersticios de su alma. Una manera de volver el cuerpo a sus orígenes, desde el desnudo más crudo. ¿Cómo explicarlo con las palabras exactas? Ana intentaba parecer más erudita de lo que era. Subjetivizar el cuerpo cosificado, muerto, asesinado por la pornografía, pero sin hacer concesiones. Solo el desnudo puede darle espíritu. Intentaba caer bien. En el fondo solo eso había anhelado en la vida. El profesor Núñez Cortés recibió aquella revelación del cuerpo de Ana como una ofrenda del todo previsible. La histeria consiste en evanescencia, danza de la seducción, sugerencia que huye en una especie de sádica ceremonia. Así lo supuso el profesor, y sonrió ocultando su deseo y una ira impotente que crecía en él como una pequeña bestia apresada en la conciencia de su fealdad. Y la última noche se presentó un poco más temprano que de costumbre. Le traía un ramo de jazmines y un chocolatín. Ana lo miró un poco extrañada por tan sorpresiva atención, pero pronto el lenguaje del profesor Núñez Cortés se volvió áspero y provocativo. Teorizó acerca del poco sentido que tiene la vida de una mujer más allá de los 40 años, puesto que la belleza era el fin supremo que podía alcanzar. El arete, la virtud del bien platónico, la sabiduría y otras cuestiones eran inherentes al hombre, de modo que una vez cumplida su función de Venus inspiradora, poco le quedaba a la mujer por hacer en este mundo. Ana sintió deseos de llorar. Trató de no demostrarlo y se retiró a la cocina a preparar té. El profesor la siguió, aduciendo que tal vez había sido excesivamente cruel en sus conceptos, y le suplicó que le ayudara a volverse menos arbitrario. Más ético, si querés, dijo, citándola. Después se acercó a ella y la abrazó. Ana sintió el vientre flácido apretarse contra su cuerpo y las manos descender poco a poco hacia su trasero. Sin mucho énfasis, casi como quien pide disculpas, retiró las manos, se separó de él y fue a sentarse al comedor. Su decepción no había llegado a consumarse cuando el profesor Núñez Cortés apareció de pronto. La miró de arriba abajo, sonriendo con desprecio, y con toda la furia de la que era capaz, le asestó un golpe en el brazo a puño cerrado. Eso es lo que yo les hago a las histéricas, dijo. Ana miró su rostro. No pudo reaccionar. El profesor tenía un aire de crueldad que jamás había visto hasta entonces. ¿O qué te pensabas? ¿Que íbamos a jugar a los amiguitos ingenuos? Ana intentó levantarse. El profesor la empujó contra la silla. A mí nadie me contradice, y mucho menos una putita judía de mierda como vos.
Ana sintió un repentino amargor en la boca. No podía tragar. Estaba paralizada. Aquel olor, el mismo que despide los animales ante sus depredadores, el del pánico, excitó aún más al profesor Núñez Cortés. Judía, tenías que ser judía. ¿O acaso no sabes con quién estás, pedazo de puta? Ana se levantó y logró escabullirse hasta un rincón del comedor. El profesor Núñez Cortés le cortó el paso. Judía tenías que ser. Y, como todas las judías, puta y seguramente lesbiana. ¿Acaso no te diste cuenta que estabas tratando con un ex-nazi? Ana tuvo una fugaz imagen de aquel Buchenwald del que tanto le hablaba su abuelo, como si pudiera entenderlo todo de un plumazo. Comprendió en un segundo el sentido real de la impunidad. Estaba ante el retorno de lo familiar. Una memoria colectiva se repetía en aquel episodio. Ana no era dueña de sus reacciones. Sus ancestros hablaban por ella. Decí que sos una judía de mierda. Soy una judía de mierda. ¡Más fuerte! Soy una judía de mierda, repetía Ana, y agachaba la cabeza enajenada, presa de un terror desconocido y familiar. ¿O te pensabas que ibas a seducirme mostrándome esas fotos de puta y que yo iba a reaccionar como un eunuco? Ana se dejó torturar. No podía huir. Imaginó que no saldría de su casa con vida. Pero, inesperadamente, el profesor Núñez Cortés se aplacó. La miró con desdén. Después le dijo que reconociera que todo aquello era producto de sus artimañas femeninas. Ana dijo que sí. El profesor tomó todos los libros que le había dedicado y se retiró, aconsejándole que se cuidara, que en este mundo de Dios nunca se sabe qué puede suceder. Ana no tuvo ánimo para hacer denuncia alguna. Su brazo estaba hinchado. El corazón le dolía de una manera inusitada. Tomó unos cuantos tranquilizantes y se durmió. En su sueño no había nada, como si toda escena no fuera suficiente. Incluso las pesadillas se alejaron. Solo creyó percibir una idea remota del azul. Mares de bruma ahogando el vacío. No salió de su casa por varios días. Cuando la fui a ver había bajado notablemente de peso. Parecía haber perdido el deseo de alimentarse, como aquellos musulmanes en los campos de exterminio. Aunque no es para tanto, claro, dijo, disculpándose de parecer exageradamente dramática. Si aquel episodio hubiese ocurrido aislado, tal vez no habría sido más que un disgusto. Pero para Ana vino a cerrar una historia, su lenta caída, ese descenso hacia los límites de sí misma que marcaba casi toda su vida en los últimos tiempos, se había vuelto vertiginoso. El mundo se la había puesto en contra, o era ella y una ira corrosiva que comenzaba ahora a volverse más notoria y le impedía acercarse a los demás sin un gesto de evidente desagrado o sin sentir que su cuerpo se paralizaba y un sudor frío le corría por la espalda. Atravesaba esa extraña etapa en la que todas las cosas son signos, revelaciones de otras, por lo general de catástrofes. Ana descubrió en aquel hecho el límite de sus sueños, es decir, se formuló de manera honda, como una vivencia corporal, el completo absurdo de la vida y al mismo tiempo el fin de la esperanza de obtener una de las pocas cosas que hubieran podido salvarla. Una familia sustituta, aunque fuera una pequeña familia de locos que le diera un techo y una cama suave donde poder descansar junto a su tristeza. Una posada de incondicionalidad, donde pudieran caber ella y sus monstruos interiores, ella y sus muertos queridos. Saberse hasta la locura, reconocer una y otra vez el fracaso de sus talentos y de sus ideales, asquearse de tanto ser y perdonarse la profunda y aliviadora respiración de su fantasía, siempre arrojándose, siempre salvándose. Así sucedía los días de Ana poco tiempo antes de su muerte. No puedo asegurar a esta altura la veracidad de todo lo que he visto,
antes de regresar a Atlantis, porque de manera paradójica el mundo de lo que pareciera ser real se me volvía en contraste con el otro, inverosímil por completo. He visto a los venerables gerontes del antiguo Consejo de Ancianos humillarse ante las puertas de la casa presidencial, ser apaleados por los policías. He escuchado la voz de un hombre con rostro de larva que dice ser presidente de un barco que se ha echado a andar so pena de que aquellos que no apetezcan seguir el rumbo fijado aprendan algún buen estilo de nado y se larguen. Lo he escuchado decir simplemente que aquellos venerables gerontes, en vez de reclamar su jubilación con esa misma fuerza que tienen para la protesta, bien podrían ponerse a trabajar. Supongo que es aquello que pensaba Ana. Apenas el cinismo de un mundo que no tiene nada que perder en relación con sus valores morales, ya que ha adjurado de todos. He observado estupefacta a una anciana balancearse bajo un árbol, honrada, con una media de nylon, mientras desde el café de enfrente nuestros ciudadanos seguían departiendo en clave minimalista. No imagino ya de qué se trata esta rara historia contemporánea. No tengo la lucidez de Ana para descubrir la feroz coherencia de estos actos. Siempre, como ya lo he dicho, he caminado por la vereda de la sombra, tratando de que la realidad fuera algo así como un espejismo, un desagradable espejismo que sucedía la mayor parte de las veces del otro lado de la ventana. Supongo que de no haber sido así, tampoco yo estaría en este sitio para relatar esta historia. Mitos e imágenes. Cuadro 6. Sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y braman los fantasmas de la canción. Homero Mansi, Malena. Como quien huye de un laberinto de espejos después de chocar una y otra vez contra su piel fría, cuando toda la posible soledad fue relatada, o de un sueño de horror imprevisible, sin héroes ni antagonistas que programen el sentido del bien y del mal. En esas condiciones volví a Atlantis. Nada tenía que contar. Lo sabrían todos seguramente. Que la pequeña Bex había muerto. Que una niña envejecida lloró aferrando contra su pecho un diminuto unicornio de plata. Bajé los escalones con deseos de refugiarme junto a una mesa, pedir esta vez yo misma una ginebra doble en memoria de Bex y de todos los locos de esta tierra. Mi euforia no era algo previsto en el espectro regular de mis reacciones. Mejor así, pensé, y me dije que abrazaría a la damita de otoño, y antes de que me repitiera esas melancólicas palabras, yo pondría con suavidad mis manos sobre sus labios y le diría algo que inexplicablemente le iluminaría aquella bruma violeta de sus ojos, como un ciego que de pronto recupera la luz ante el asombro de pobladores y caminantes en tiempos de los profetas. Lo primero que me extrañó fue que la dama no viniera a recibirme. Se escuchaba el murmullo de las conversaciones. En la barra, los hombrecitos seguían su monólogo colectivo. El escenario estaba iluminado por dos reflectores amarillos. Pude ver que alrededor de la mesa que ocupaba con anterioridad había un grupo de hombres discurriendo. Uno de ellos estaba en silla de ruedas. Era calvo, con la coronilla crecida hasta los hombros. Se parecía bastante a aquel que había visto en la manifestación cuando buscaba infructuosamente rastros de Ana por la ciudad. Caminé un poco cohibida por entre las mesas. ¡Cuántos cambios! El hondo pasillo donde alumbraran las cruces había desaparecido. En su lugar, un muro atravesado por una enorme grieta. ¿Quién podía construir un muro en el espacio de unas pocas horas? Me asombré de mi reflexión tan poco pertinente. Me dije que nunca aprendería a comprender la lógica de las emociones, y así me lo formulé porque otras palabras más acertadas me habían resultado imposibles en aquel momento. Reconocía que este cambio me inquietaba. Estábamos en vísperas de una gran pena. La advertencia no era vana.
Entre el murmullo podía escuchar otro sonido que venía de no sé qué remoto sitio, y sin embargo parecía hacer vibrar el esqueleto mismo de Atlantis. Era un eco semejante a lo que en mis sueños me figurara como el advenimiento de un terremoto, algo que nacía lejano y medular, sensación de una trampa absoluta que no permite ninguna clase de huida excepto el vuelo. También observé en un rincón, lejos del escenario, a un hombre delgadísimo con un traje que parecía de otros tiempos y un sombrero puesto un poco de lado. Tenía un objeto entre las manos que brillaba en la penumbra. No pude averiguar qué era, porque el hombre lo cubría a medias con una de ellas. Finalmente me acerqué a la barra y pregunté por la dama de los ojos violetas. Uno de los hombrecitos se volvió hacia mí y me dijo: «La hermana se ha vestido de azul para recibir a su amiga, Madame Lamothe». «¿Qué?». Mi asombro le provocó cierta indignación al hombrecito. «Desconoce usted, por lo que veo, los hábitos naturales de la hermana». «No veo por qué tenga que conocerlos», dije. «Mire, señorita o señora». «Señorita, por favor», aclaré. «El tema es el siguiente. La hermana está muy triste y usted bien sabe que la melancolía es la forma más grave de la tristeza. Bien, la hermana sufre de melancolía desde un tiempo a esta parte, y cuando sus crisis se agravan, se viste de azul para recibir a Madame Lamothe. ¿No le parece perfectamente natural?» Sí, claro, dije, porque cualquier otra alusión a mi ignorancia provocaría en el hombrecito una indignación mayor. Pero todavía no nos presentamos, me dijo con una sonrisa suave que por algún misterioso motivo me emocionó. Yo soy Marcia, dije, amiga de Ana. Bex, no sé si ha oído hablar de ella, me trajo hasta aquí. ¿Yo? Dijo el hombrecito y señaló a sus amigos, que ahora nos miraban interesados. Es decir, nosotros somos construcciones de arrabal. Algunos, como en mi caso, un poco más actualizados. Otros, como ese pobre, ¿ve? Señaló uno de rostro musgoso, en uno de cuyos ojos pendía una lágrima como una gota de miel petrificada. Ese es de los primeros, un melodrama incorregible. Está tan viejo que hasta tiene musgo en la cara, ¿ve? Pero, ¿qué quiere que le diga? La vida es así. Recitó: «Una mina que arrodilla mis arrestos de varón». No podía entender nada en absoluto. El hombrecito se divertía. Los otros, silenciosos ahora también. Yo soy ese que dice en su estribillo: «Yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas como abrazado a un rencor». Algunos me consideraron notable expresión intransigente de la tragedia del hombre porteño. Y bien sabe que Tolstoy dijo: «Pinta tu aldea y pintarás el mundo». Por lo tanto, en ciertos casos, también me consideraron universal. He tomado en cuenta mi importancia y he leído un poco para estar a la altura de estos tiempos. ¿Y qué saco en limpio?, pregunté. Solo admitir que mi construcción es más perfecta y que, como dijo mi hermano, ese con cara de haber chupado limón y con ojos de profeta alucinado, todo es igual, nada es mejor. Y mire que ya estamos en vísperas del 2000. Curiosos hombrecitos, pensé. Pero siéntese junto a nosotros. ¿No va a decirnos que un estaño no es el mejor lugar para escuchar la voz de Buenos Aires? Y no se asuste por ese aire denunciador que tengo. Cuando le digo esto, hablo de aquella de ojos color de olvido. Usted sabe. La vida es una tontería. Lo que queda de cada uno es lo que se dice y no lo que se hace. Verborrágico el hombrecito, pensé, olvidada de que allí mis pensamientos no tenían la intimidad supuesta en circunstancias más usuales. Solo sé hablar, señorita. ¿Qué quiere? Mi vida es una palabra eternizada. Le diría: soy una palabra. ¿Y qué pretende? Por el amor de Dios, que haga una palabra, si no es hablar.
Para eso el mundo me trajo a su seno, para tener voz. Somos la queja de la acción que nunca se realizará. Pero mire qué notable. Somos acción en la queja. Puedo asegurarle que nadie como nosotros ha dado tanto a esta triste reina del plata. Las pocas luces que había comenzaron a apagarse. Solo quedaron encendidos los reflectores amarillos del escenario. Se hizo un pesado silencio. El hombrecito me codeaba. Ya va a ver que no le miento. No la vi subir. Solo pude comprobar que de pronto ella estaba ahí, como una aparición. Una mujer con ojos color de olvido. La descripción no podía ser más acertada. Pero, ¿quién es? Pregunté. Por la Santísima Virgen, que usted no sabe nada, dijo el hombrecito. La mismísima Malena. ¿La del tango? Dije ingenuamente. ¿Cuál otra si no? Nos chistaron. No puedo precisar qué clase de espectáculo fue aquel. Una memoria de imágenes sonoras, como si repentinamente todo hubiera desaparecido y Malena tuviera solo voz para mí. Era así como la imaginábamos, era así como creíamos inventarla. Cada intimidad era un templo cerrado. Cada quien escucharía de la misma exclusiva manera, imaginando que la creaba al hacerlo. Sus tangos son criaturas abandonadas. Y ella daba la clave con una voz que no tenía nombre propio, sino todos los nombres singulares por nombre. Sus labios apretados como el rencor, sus manos dos palomas que sienten frío. Malena tiene sangre de bandoneón. El rostro de la mujer era una réplica de infinitos rostros femeninos. Miraba con una mirada innumerable y esencial. Ojos oscuros como el olvido. Malena miraba con el dolor del olvido. Miraba fijamente a todos y a ninguno. Detrás de ella se había cerrado el cementerio de luz. Malena cantaba después del muro. Cantaba el requiem de la memoria, de la vida individual y de la vida colectiva. Cantaba sus ojos y su dureza era la de la pasión inútil. Una voz ronca, una voz quebrada y alcohólica. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Supe al contemplarla que era así, como un ángelus amargo, de espaldas al muro de la enorme grieta. Malena cantaba la víspera de la pena. Que fuera apenas una idea, una lectura personal de mi triste Ana, un estado de extrema locura o una metáfora en forma de fantasma. La mujer Requiem tenía la fuerza suficiente como para convencer de su existencia al más escéptico de los hombres. Después de todo, las puertas estaban cerradas. ¿Por qué no habrían de bramar los fantasmas de la canción? ¿Por qué no aquella Malena de rostro como perlas de ceniza, existiendo en el espacio emocionado de su propia creación, escupiendo con su despojo y su voz casi en el límite de la desafinación a un ejército de existencias dudosas, puertas afuera de Atlantis? Y la única diferencia, pensé, uniéndome al aplauso cerrado que acababa de recibir, es que los de afuera piensan que su lugar en el mundo no es un asunto siquiera discutible. No quedé conforme con mi pensamiento, pero no estaba en mi ánimo lucirme con grandes e irrebatibles verdades. Escuchaba con inquietud aquella vibración, algo como un chirriar de puertas en la grieta del muro. Comprobé que las hendiduras se habían profundizado. Varias veces la sombra de Malena volvió al escenario. Su imagen cada vez más nítida iba adquiriendo lamentablemente el perturbador realismo de las pesadillas. Parecía suceder de una manera indiscutible, como cuando desde el mismo lecho en que dormimos creemos despertarnos en los sueños, y un horror de inminencia nos traduce un futuro de imágenes monstruosas que se insinúan ya en la atmósfera del sueño. Malena era un sueño de la realidad. Su cabello oscuro, espeso, sus ojos impenetrables como la idea del abismo. Un cierto tinte irónico que jugaba con el dolor, como con un triste utensilio que ya no es de utilidad para nadie. Había en sus ademanes algo semejante a esa eléctrica forma de cortar el aire que caracterizara los gestos de Bex.
pero en aquella mujer era algo que debía leerse entre líneas, detrás de una ceremonia de gesticulaciones melodramáticas. El hombrecito parecía haber perdido por completo interés en mi persona. Lo observé con cuidado. Tenía colgado al cuello una especie de amuleto con un pequeño dios crucificado. Era una réplica de su propia imagen. Un sombrero raído, un traje plagado de remiendos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla del fin de la ceja al principio de la comisura. Crucificado en mi pena, como abrazado a un rencor. Poco trágico el hombrecito, pensé, hasta diría dicharachero en su verborragia. Por lo visto, su identidad había quedado confinada a un pequeño amuleto, como suele suceder con los espíritus demasiado ilustrados, ese terrible limbo que sucede después de la ignorancia y antes de la sabiduría. El de la lágrima de miel petrificada con barba de musgo era realmente gracioso. No paraba de sonarse la nariz, repitiéndose como una letanía, que un hombre macho no debe llorar. En cambio, el de los ojos de profeta alucinado tenía un tono sarcástico y se burlaba de sus compañeros. Repetía palmeando al de la lágrima de miel petrificada. «Dale no más, dale que va, que allá en el horno se... vamos a encontrar». Después reía con una risita seca y escupía sobre la mesa, argumentando que todos los hábitos de la buena educación eran puro camelo y que el hombre no pasaba de ser un mono con ínfulas de demonio o de santo, que para el caso daba lo mismo. Puesto que ya no se fijaban más en mí, decidí retirarme con la mayor discreción posible. Saludé con un ademán vago y di las buenas noches. ¿A dónde ir? Si mi damita Toñal me encontraba perdida en aquel café que ahora se me antojaba extraño y hasta me animaría a decir hostil en cierta manera. Me acerqué sin mucho convencimiento a la mesa que anteriormente había ocupado. Allí estaba el calvo de la silla de ruedas y otros hombres que creí familiares, aunque me hubiera resultado imposible precisar por qué. Noté que discurrían de una manera semejante a los hombrecitos de la barra, es decir, en una especie de esplendoroso monólogo colectivo, frases como «Desde la oscuridad se produce el caos» y «En realidad no hay por qué presuponer que el juego revolucionario defina las contradicciones» o «Todo es especular y a vos que se te dio por la mística guevarista». «Ah, la eterna autocrítica». «Ma qué autocrítica ni autocrítica». «Un desliz de juventud, algo así como una eyaculación precoz». Los hombres parecían exultantes, empalagados de amor propio y palabras ajenas. «Irrelevancias de la verdad». Alguien hizo una mueca de fatigada sabiduría. «Esos mitos, solo se trata de la hegemonía del libre mercado». Alguno protestó. «No entiendo». Otro, con una amigable palmadita de superioridad, abordó la cuestión con la más pura filosofía porteña. «Ya no se trata de entender, mi viejo, se trata de poner el culo y mirar para otro lado». Pude comprobar que en realidad no eran hombres completos los que estaban allí discurriendo, sino restos de hombres. Una especie de última dinastía, me dije, la de los hombres restos. Por ejemplo, cada uno de ellos tenía un aspecto de su cuerpo particularmente desarrollado. El de la silla de ruedas, una portentosa nariz que debía sostener sobre el borde de la mesa para que su cabeza no se cayese. El otro, un hombre de anteojos redonditos, con una lengua poderosa que cada vez que abría la boca se extendía como un tentáculo dispuesto a arrasar con todo. La mayoría de los conceptos esbozados, como es de suponer, correspondían a él. El siguiente poseía una gran cabeza, con una horrorosa prótesis colocada por encima de su frente. Pero lo que los igualaba, curiosamente, era que todos carecían de orejas, es decir, a la vista parecían adolecer de sordera, y sus ojos eran pequeños, como garbanzos hundidos, a tal punto que ninguno podía fijar la mirada sobre su interlocutor. Maníes y copiosas botellas de cerveza negra recitaban párrafos enteros de Adorno y Lautréamont
aunque a este último lo miraban con cierta desconfianza y les causaban una profunda hilaridad los conceptos pueriles de los últimos eslabones de la utopía. Se reían de Rubén Darío y de Alfonsina, parecían copular con el péndulo de Foucault y miraban desdeñosos el espectáculo del mundo, dejando muy en claro que aquello de encontrarse en semejante sitio no era más que una concesión, admitiendo en todo caso que la metáfora es siempre polisémica, que toda verdad es un equívoco potencial, etc.